De regreso aquí a su programa Félix Rodríguez Presenta. Bueno, esta semana fue el escenario de la 73 Asamblea de Naciones Unidas, celebrada en Estados Unidos, en la sede de las Naciones Unidas, donde participaron 193 países que son miembros de pleno derecho y un país que es el caso de Palestina, que no está declarado como país, pero que tiene un reconocimiento de la ONU y de muchísimos países. Miren, hubieron muchísimos temas, pero el tema venezolano fue el tema que llamó la atención porque el presidente Donald Trump le entró a Venezuela y al presidente Maduro. Donald Trump le dijo al presidente Maduro y le dijo al mundo de que él justificaba un golpe de Estado en Venezuela, lo nunca visto ni lo nunca motivado por ningún mandatario norteamericano de manera pública, una decisión muy fuerte porque desde Westfalia se les reconoce la autonomía de los países que forman parte de todo acuerdo internacional y que tiene su frontera definida y su constitución de manera jurídica. Miren, Donald Trump dijo, los militares venezolanos que quieran deberían darle un golpe de Estado a Nicolás Maduro. Y entonces en esa cumbre 5 países firmaron un documento en el cual someten al Tribunal Internacional de La Haya a Nicolás Maduro por una serie de casos de violaciones de derecho privado y entre ellos crimen de lesa humanidad. Hay muy pocos presidentes, ustedes recordarán, por ejemplo, como crimen de lesa humanidad, creo que fue Miselovi, que fue un presidente del este, que fue de Kosovo, que fue llevado a eso. También después creo, sin lugar a duda, que se le dio espacio a un tribunal también a Saddam Hussein, entre otros dictadores de la humanidad que han ido al Tribunal de La Haya. Hay otro que no recuerdo, que creo que es latinoamericano, que se quitó la vida antes de que ya había sido condenado, pero antes de que se produjera su asesinato se quitó la vida. Pero este tema con Maduro puede progresar en un año, porque son 5 países muy fuertes, como el caso de Ecuador, como el caso de Argentina, como es el caso propio del país vecino que es Colombia. Son 5 países que están solicitando que se condene a Nicolás Maduro por crimen a la humanidad. Nunca ha sucedido esto de que 5 estados le pidan al Tribunal de La Haya investigar, por en este caso, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es muy penoso porque el presidente Nicolás Maduro y Venezuela está atravesando por una crisis económica muy profunda. Más de 2 millones, casi 3 millones de personas de los 35 millones de habitantes de Venezuela han salido de Venezuela en los últimos 4 años. Es una estampida migratoria que impacta a Colombia, que impacta a Ecuador, que impacta a Brasil, que impacta a muchísimos países de la región y que hasta la República Dominicana ya es víctima de ese proceso. Naciones Unidas ya ha apartado unos fondos que pasan de los 100 millones de dólares para darle seguimiento y establecer campamentos de refugiados en los países donde se pueda. Los venezolanos siguen saliendo de Venezuela, sobre todo porque hay problemas en Venezuela con una inflación terrible. Hoy, y yo leía un tema tan drástico como ese, de que el salario no da para comprar lo básico, una tercera parte de lo básico. Y entonces ha llegado a una crisis muy severa. Entonces, muchos presidentes, hay 3 presidentes, como es el caso de Turquía, que es el presidente Erdogan Rizé, como es el presidente Vladimir Putin, como son otros presidentes, como el de Cuba, que apoyan a Nicolás Maduro. Y que si esas propuestas se someten vía el Consejo de Seguridad, como Cuba tiene poder de veto, como Rusia tiene poder de veto, entonces las propuestas que vayan contra Venezuela no van a poder ser posibles porque el gobierno ruso va a vetarlo porque está de acuerdo con Nicolás Maduro. Y entonces todas estas solicitudes en su contra han sido directas al tribunal para que el tribunal haga juicio y entonces se tome la medida correspondiente. En este caso, Nicolás Maduro viajó a Naciones Unidas y mucha gente se pregunta, bueno, pero si Nicolás Maduro tiene una serie de acusaciones, si se hacen una serie de atentados contra Nicolás Maduro, ¿cómo es posible que él viaje a Estados Unidos y no quede preso? Bueno, no puede ser, porque como Venezuela es un país miembro de Naciones Unidas, todo el que vaya a Naciones Unidas
tiene inmunidad. Y esa inmunidad le permite ir y venir sin que sea detenido, porque las Naciones Unidas tiene una autonomía, está vedada por una autonomía, y todo el que participe en ella con invitación tiene esa jerarquía, tiene ese veto en el cual no puede ser detenido mientras esté en Naciones Unidas y sea invitado por Naciones Unidas, sea miembro, sea parte formal, como lo es Venezuela, de Naciones Unidas. Sin embargo, se barajan muchísimas posibilidades. Son muchas las vías que se buscan progresar para sacar a Nicolás Maduro del poder. Y se ha legitimado el golpe de Estado. Se ha hablado y no se ha escatimado esfuerzo, no se ha descartado el tema militar. Se ha dicho muchísimas veces que no se descartan opciones. Y otro sería que Nicolás Maduro, presionar a Nicolás Maduro para que Nicolás Maduro convoque a elecciones en Venezuela y entonces hayan elecciones transparentes y diáfanas en las que la oposición pueda participar. Son todas esas variables las que están sobre la mesa. Sin embargo, con el apoyo de otro gobierno no parece ser que Nicolás Maduro esté dispuesto a convocar elecciones. Entonces Venezuela por ahora vive un tema de gran incertidumbre con una pequeña luz en el camino. Y esa pequeña luz en el camino es que el precio del combustible, el precio del petróleo, está creciendo en el mercado internacional. Y si el Brent está a 72, 71, una variación por encima de los 70, entonces Venezuela tiene un respiro económico, porque Venezuela pues, conserva uno de los mayores productores de petróleo. Y si Venezuela es uno de los mayores productores del mundo de petróleo, aunque ha tenido muchísima dificultad en la producción por el tema del deterioro de su refinería, pero Venezuela es un potencial alto productor de petróleo. Si el precio del petróleo se le coloca a 100 a Nicolás Maduro, obviamente que la situación económica del régimen va a mejorar considerablemente, porque una de las grandes debilidades que ha tenido Nicolás Maduro es que, diferente a Chávez, que logró vender y obtener un precio del petróleo competitivo en los mercados internacionales, Nicolás Maduro ha tenido un precio del petróleo por debajo de los 50, y es ahora, en los últimos 6 meses, cuando los acuerdos de la OPEP, de los 19 países de la OPEP, más otros que no estaban incluidos, han llegado a un acuerdo de reducir producción, y entonces esa reducción de producción ha provocado que el precio se vaya disparando, porque el petróleo funciona como funcionan los mercados, es un mercado, y ahí existe la ley de oferta y de demanda, y entonces si ellos siguen reduciendo la cantidad, obviamente que automáticamente el precio del petróleo va a seguir subiendo. Donald Trump ha salido cuestionando, porque Donald Trump no quiere que el petróleo suba. Obviamente eso tiene una repercusión muy drástica en Estados Unidos. En noviembre hay elecciones y Donald Trump corre el riesgo de que los demócratas pueden ganarle a los republicanos con una tercera parte del Congreso y la totalidad de los gobernadores, y entonces los demócratas pudieran encabezar el poder en Estados Unidos, y entonces la situación para Donald Trump no sería lo mismo. El escenario pudiera cambiar en el que Nicolás Maduro pudiera mejorar sus condiciones económicas y entonces también conseguir un palé. El palé sería el debilitamiento de Donald Trump. Con el petróleo, Nicolás Maduro logra 2 variables importantes. Petróleo caro, Nicolás Maduro se fortalece, Donald Trump se debilita porque perdería las elecciones de medio término, que mucha gente entiende que si pierde esa, va a quedar muy debilitado en el poder frente a unas elecciones futuras y a una posible reelección de él en la Casa Blanca. Ese es el análisis de esas 73 asambleas, que hubieron muchísima participación, otros ataques a Irán. El presidente dominicano planteó 2 temas importantes. El tema de las drogas, que yo creo que es un tema al que hay que hacerle muchísimo caso. Los países muy débiles como lo nuestro, porque ya no somos un mercado, no somos un puente, somos un mercado. Danilo planteó el efecto y lo que las drogas representan para el deterioro de la salud. Tiene muchísimos ejes transversales de la maldad, como es el caso de un drama fatal en la salud, en la corrupción, en la vulnerabilidad de las instituciones, etcétera, etcétera. El narcotráfico permea la corrupción por todos lados. Y otro tema muy importante que el presidente dominicano trató, y que sí yo creo que es importante, es el tema medioambiental. El presidente ha ido haciendo un gran esfuerzo en el tema medio ambiente, y ese tema de medio ambiente tiene que seguir, porque tanto el plástico como la desforestación amenazan
la vida del planeta. El cambio climático para mí es la mayor amenaza que el planeta tiene y los hombres tienen que contribuir a restablecer un clima en el que la vida pueda tener salud y no deterioro. Porque el hombre está amenazado por los huracanes, por los terremotos, por la calidad del agua, que representa solo el 3% del planeta y solo el 1.5, el 1.2 es apta para el consumo humano. Entonces el hombre está muy amenazado por los cambios climáticos que lo amenazan. Vamos a una pausa, señoras y señores, y en breve regresamos aquí en Félix Rodríguez Presenta.